Domingo tercero del tiempo ordinario, del tiempo durante el año, Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos 14 al 20. Después que Juan fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena noticia. Mientras iba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban las redes en el agua porque eran pescadores. Jesús les dijo: seguidme y yo os haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron sus redes y lo siguieron. Y avanzando un poco vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban también en su barca arreglando las redes. Enseguida los llamó, y ellos, dejando en la barca a su padre Zebedeo con los jornaleros, lo siguieron. Las primeras palabras que pronuncia Jesucristo, según el Evangelio de San Marcos, son el anuncio de un tiempo que se ha cumplido. Y porque se ha cumplido, es necesario convertirse y creer en el Evangelio. En pocos vocablos está compendiado el punto capital de la historia de la salvación. Porque el cumplimiento al que alude San Marcos excede las dimensiones legales que solemos atribuirle casi con exclusividad. Había que hacer algo y ha sido llevado a cabo. Va mucho más allá de eso. Como en otras ocasiones hemos señalado, el cumplimiento no se reduce a un mero acto de obediencia, sino que es en primer término plenitud, acabamiento, perfección. Con mayor razón, teniendo en cuenta la fuerza de la palabra tiempo según la denominación especial de kairos, que es lo que se usa aquí en el Evangelio. Esta palabra no se refiere a la simple cronología, un tiempo como cualquier otro, sino a un tipo de tiempo, una clase de tiempo, a un momento o un instante, un acontecimiento calificado. Y acá calificado salvíficamente. Es un momento especial, de especial fuerza salvífica, ese kairos, ese tiempo que se cumple. Es un tiempo fundamental, central, vertebral en la historia de la salvación, un instante de gran intensidad y significación. Estamos en presencia de lo que podemos llamar, con mayúsculas tal vez, la plenitud del tiempo, del centro mismo de la historia. Lo anunciado en el Antiguo Testamento se cumple, se lleva a plenitud, se completa en y por la presencia de Cristo. No es un tiempo que simplemente sucede, que simplemente acontece, sino que ha sido llevado a plenitud. Hay alguien, con mayúsculas, que conduce la historia misteriosamente hacia su realización definitiva. Estas palabras entonces deben ser entendidas en ese sentido. El tiempo se ha cumplido. Habla del centro mismo de la historia, encarnación, redención. Y el anuncio central, la buena noticia que califica ese tiempo, es la cercanía, la proximidad del reino de Dios. Expresión que tiene un vínculo necesario, por supuesto, con la encarnación del Verbo. Alude a la singular proximidad de Dios con nosotros. Jesucristo es el Rey de ese reino que se ha hecho presente por la caridad, por puro amor divino, redentor, misericordioso. Jesucristo es el reino en sí mismo. Y nosotros, sus miembros, en tanto somos hijos del Padre Celestial, a imagen del Hijo que ha venido a restituir, a reconstruir lo que el pecado quebrantó. El reino de Dios no es una mera institución, sino que es Cristo mismo, del cual nosotros participamos por nuestra condición filial, por ser hijos de Dios. Y es un rey, Jesucristo, que ejerce su reinado. No es una cuestión meramente estática o institucional, sino que tiene este dinamismo intrínseco de salvación.
Es Jesucristo quien se ha acercado para hacernos formar parte de sí mismo, para gloria del Padre Celestial. Por eso la Iglesia, la institución que funda Jesucristo para nuestra salvación, se denomina cuerpo místico de Cristo. No es que la institución no tiene ningún sentido y que el vínculo del Hijo de Dios con el Padre Celestial es al margen de la Iglesia. Plantear eso sería decir que es al margen de Cristo. Porque ha tenido lugar tal acontecimiento, es necesaria, y de allí se sigue la conversión, el creer en el Evangelio. La presencia de Jesucristo es interpelante. Tenemos que tomar una decisión. Como lo leíamos el domingo pasado frente también al llamado de los apóstoles que narraba el Evangelio de San Juan. La buena noticia implica hacer algo en relación con esa buena noticia, que es fundamentalmente seguir a Cristo. Acá en términos de conversión, creer en el Evangelio, tal como Jesús lo proclama en estas primeras palabras suyas que San Marcos nos ofrece. En orden a extender por el mundo entero esa buena noticia, el Evangelio, esa gracia de la conversión y de la fe, de la adhesión total y de la pertenencia más íntima al reino de Dios, Jesús convoca a los apóstoles. Jesús camina, nos dice el Evangelio, por las orillas del mar de Galilea, comienza a recorrer la Tierra Santa, comienza una etapa nueva y plena en la salvación de la humanidad. Su caminar evoca aquellos primeros pasos que la Biblia nos narra. Cuando apenas cometido el pecado original, Dios sale al encuentro del hombre para rescatarlo de la oscuridad. San Marcos presenta a Jesús recorriendo aquella orilla y antes de la llamada, antes de la convocatoria, el Señor vio a los futuros discípulos. Los ve, los mira, con la mirada más atenta y más perfecta. Porque al mirarlos a ellos, los hace ver, causa en ellos la luz. Los hace descubrir un horizonte insondable de caridad. Al mirarlos, los elige, los hace miembros eminentes de ese reino. Como su caminar, su mirada también es redentora, es salvífica, es plenamente eficaz. A partir de ese momento, aquellos hombres serán pescadores de hombres, encargados de rescatar a la humanidad de las profundidades del pecado. Serán enviados en nombre de Cristo para aniquilar la fuerza del mal, para hacer morir lo que nos aparta de Dios, confiriéndonos una vida nueva. Al caminar sigue el mirar y el llamar, siempre en este sentido. Porque esa convocatoria, ese llamado concreto, es también salvación. Expresa y produce la gracia del seguimiento, de ser uno con Cristo, de ser semejante a Él, de vivir para la gloria del Padre Celestial, de ordenarlo todo hacia Dios. Por eso los discípulos dejan lo anterior y siguen a Jesús. Es la lógica del amor electivo. No se trata primero de abandonar, sino de alcanzar, de poseer. No es que siguen a Cristo porque abandonan, sino que abandonan porque siguen a Cristo. Los discípulos dejaron las redes, dejaron a los jornaleros, dejaron a sus familias, pero lo hacen porque siguen a Cristo, porque han aceptado la elección y han elegido. Y lo que se entrega a Cristo no se pierde, no vuelven su mirada hacia atrás. Es la caridad la que los impulsa hacia adelante, porque quien los llama no es un mero hombre, sino que es el mismo Dios, hecho hombre, sin dejar de ser Dios. Es una llamada al apostolado, pero es también una convocatoria a la eternidad. Trasciende el tiempo, va más allá de las circunstancias. Es abandonarlo todo porque han conseguido todo. Y entonces nada pierden, sino que todo empieza a cobrar sentido.
El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, dice el conocido salmo. En ese sentido es un llamado para todos nosotros. En el llamado a la vida eterna es dejar de fundar nuestra esperanza en las cosas del mundo como si fueran eternas, como si fueran para siempre, para empezar a fundar nuestra esperanza en lo que realmente permanece. Y entonces, insisto, todo comienza a tener sentido, hasta las cosas más pequeñas, en la medida en que están orientadas a Jesucristo. Eso predicó y vivió en primer término el propio Juan Bautista, aludido rápidamente al inicio del Evangelio que acabamos de escuchar. Es una línea muy breve. Juan había sido puesto en prisión, o más literalmente había sido entregado, la palabra que usa aquí San Marcos, palabra que tiene resonancias muy profundas, porque lo mismo va a suceder con Cristo. Es una palabra con la que aquí San Marcos muestra la cumbre de la dimensión testimonial del Bautista, porque esa entrega es signo de su amor total por la verdad. Juan Bautista no solamente predica a Cristo, imita a Cristo, vive para Cristo, sino que derrama su sangre por Cristo. Había sido entregado. Pero Juan lleva a cabo una entrega más radical todavía. Él se entrega. Con Jesús sucederá también así. Es entregado por Judas, es traicionado por él. Pero en definitiva la entrega de Cristo responde a la voluntad del Padre. Jesús comienza entonces su vida pública, su anuncio del reino, en estrecha relación con el martirio de Juan, con la sangre que Juan representa. Porque precisamente Jesucristo llevará a plenitud aquellos sacrificios antiguos que preanunciaban el suyo.